En los próximos 45 minutos voy a hablar de la regeneración previa a la colocación de implantes. Cuando analizamos un defecto en un paciente, tenemos que tomar en consideración todos estos factores y las implicaciones que tienen estos factores sobre nuestras decisiones durante el tratamiento. Pero lo que queremos claramente es no terminar nuestro tratamiento con una situación como esta, debido a un fracaso en la planificación, fracaso en el aumento de cresta y fracaso en la colocación de implantes. Todos estos aspectos son consideraciones que tenemos que plantearnos antes de tratar a un paciente. Todas estas son aún más importantes en casos donde ya tenemos una gran falta de hueso. En la zona mandibular, por ejemplo, en este caso, así como en el maxilar, donde la mayoría de nuestros implantes van a quedar insertados en esa nueva cresta ocular regenerada. Está aceptado que el hueso autólogo es el patrón de oro cuando hablamos de regeneración. Pero vamos a ver dónde funciona mejor el hueso autólogo y en qué casos quizás el hueso autólogo no es el mejor material. Mi conferencia se va a dividir en tres partes: la toma del injerto óseo, el manejo del injerto óseo y el manejo de los tejidos blandos. Con respecto a la toma del injerto óseo, cuando hablamos de obtener hueso para tratamiento de grandes defectos, estamos hablando de toma de injerto de hueso mandibular. Pero si analizamos los datos, vemos que cerca del 60% de los casos, los cortes óseos en la zona retromolar se produjeron a un nivel que estaba por debajo de la posición del conducto dentario inferior. Y esto puede producir en algunos resultados en exposición del conducto dentario, del nervio. En la actualidad tenemos muchas posibilidades diagnósticas para entender la anatomía del paciente. Y podemos identificar la zona donde no hay riesgo para la toma del injerto. El problema es que cuando entramos en el campo quirúrgico y levantamos un colgajo y exponemos la línea oblicua externa, que es la zona donde vamos a realizar nuestro aumento óseo, perdemos todos nuestros puntos de referencia. Es decir, realmente no tenemos un punto de referencia exacto que nos permita entender cuál es la zona de riesgo y cuál es la zona segura en ese paciente específico. Y esta es la razón por la que muchos autores recalcan que en la zona apical la incisión tiene que ser realizada únicamente en la parte superficial del hueso cortical. O hay que evitarla directamente, como sugiere Cordaro, o hacerla hasta una profundidad máxima de 2 milímetros, como sugiere Curie. Levantamos un colgajo, dejando la hoja del bisturí en contacto directo con el hueso, en la zona de la línea oblicua externa, y despegamos un colgajo a espesor total. Una vez que llegamos al nivel óseo y que exponemos totalmente la línea oblicua externa, llevamos nuestra planificación al campo quirúrgico. Nuestra planificación se caracteriza por unos planos de corte óseo bien definidos, cuyo objetivo es conservar el nervio dentario inferior en este corte para ir siempre lateralmente al conducto dentario en una vista lateral y coronalmente a él, dejándolo en la parte apical. Y estos planos se transforman en una férula quirúrgica. La característica de esta férula quirúrgica es que tiene una cara interna que es exactamente la cara externa de esos cortes, de esos planos de corte que hemos elegido en el hueso. En cuanto insertamos la férula, hay solo una posible posición dentro del hueso. Después realizamos los cortes óseos con instrumental piezoeléctrico, poniendo en contacto el instrumento con la cara interna feroquirúrgica, como vemos aquí. De esta forma podemos
hacer no solo marcar el principio de la incisión, sino también la dirección y la profundidad la definimos. Es decir, evitamos cualquier riesgo de dañar estructuras anatómicas, como raíces o el conducto dentario inferior. Lo mismo lo hacemos para la incisión apical, que se hace hacia el interior del hueso, siguiendo la superficie interna de la fibroquirúrgica, continuándola. Hacemos los cortes no solo en la superficie del hueso, sino que hacemos los cortes hasta estar ya muy próximos al corte medial. Esto significa que después la línea de fractura que vamos a producir va a ser muy pequeña. En algunos casos no hay que inducir ninguna fractura. Somos capaces de luxar el bloque en sentido lateral con mucha facilidad, como podemos ver aquí. El aspecto importante es que hacemos la cirugía de forma segura y vamos a conseguir todo el hueso que necesitemos para realizar después la técnica de aumento.